algo llamado desarrollo multipolar. Entonces, el desarrollo multipolar hace uso de lo que vimos en la clase pasada, el desarrollo en serie Taylor, ¿se acuerdan? Entonces, para eso vamos a ir imaginando la siguiente situación. Fíjense que es un volumen que voy a llamar de cero prima y hay un diferencial de volumen aquí donde hay también un diferencial de carga. Voy a poner el origen del sistema de referencia aquí mismo. Y este vector lo voy a llamar R'. Voy a poner el punto de observación por acá. Y este vector lo voy a llamar R. Es decir, este es el origen del sistema de referencia. Vamos a requerir el vector que va desde el diferencial de carga al punto de observación. Vector que vamos a llamar R menos R'. Ahora, vamos a suponer aquí algunas cosas. Voy a poner que O es un origen cercano a la distribución de carga que es este volumen. Usar el potencial de una carga puntual. El potencial en el extremo del vector R es a su vez por U dividido entre la distancia que hay entre la carga y el punto de observación. Ese es el potencial de una carga puntual, haciendo uso del cero potencial en el infinito. Ahora, si en lugar de tener la carga decimos que tenemos un diferencial de carga, tendremos entonces un diferencial de potencial. Si integramos esta ecuación, conseguimos el potencial. Potencial en el extremo del vector R, que es la integral de K por el diferencial de carga dividido la distancia que hay entre la carga y el punto de observación. Esto es una integral en carga. O sea que ponemos U siendo toda la carga del objeto. Si la distribución es volumétrica, como estamos diciendo aquí, podemos convertir eso en algo distinto. Por el diferencial de volumen es el diferencial de carga. Este cambio tengo que notar que se tendría que integrar en el volumen. Pero, cuidado, voy a recargar algo. Rho es función de la posición, pero la posición del punto la estamos llamando R', por lo tanto es Rho de R'. Entonces, esa ecuación nos permitiría a nosotros conseguir el valor del potencial. Muchas veces podemos realizar esta integral. El objetivo ahora es ver una aproximación a esta integral. Para eso, vamos a acordarnos lo que vimos en la clase pasada. El vector R menos R'. Menos 2 veces el producto escalar de R', más o menos. Si deseo conseguir el módulo, tendría que hacer algo como esto. Le tendré que sacar entonces la raíz cuadrada a esta también. En esta expresión, el módulo, es decir, la distancia que hay entre el diferencial de carga y el punto de observación, está en el denominador. Entonces tengo que elevar esta cantidad a la menos 1. Vamos a acordarnos de algo. Esta R, el módulo, es una cantidad no negativa. Si le elevamos los medios, me quedaría simple y llanamente R. Si le elevo la menos 1, pues entonces decir que R tenga un módulo muchísimo más grande que el módulo de R'. Mucho mayor que el módulo del vector R'. Si eso pasa, entonces podemos hacer una aproximación. Va.
de este origen hacia el punto de observación, que es un vector constante, pero R' no. R' va cambiando según la posición del diferencial de carga, que ocupa todos los puntos de la distribución cargada. Entonces, si tomamos en cuenta eso, podemos decir que el potencial en el extremo del vector R se convierte en una suma de integral K sub E por ρ. Vamos a poner 1 sobre el módulo de R, el primer término, por la integral de ρ diferencial de R. En todo el mundo. Multiplicar esto por K sub E. El segundo término sería K sub E por el módulo de R menos R' por I por ρ. En lugar de ρ. Acuérdense que seguimos integrando en el volumen, vamos a ponerlo como ρ de R'. Ahí podríamos tener aquí me faltó de R'. El otro término sería K sub E por medio de la integral del volumen de R' sobre R a 5. Estoy ahora señalando dentro de ese paréntesis la carga total. Entonces, por ser la carga total, puedo decir que ese potencial se convierte en esto. Parece ρ por el R' diferencial de volumen. Nosotros definimos esa cantidad en la clase pasada. La integral de ρ a lo largo de un volumen es la integral de las posiciones por el diferencial de carga, y la multiplicación de carga por posición le dimos nombre. ¿Qué nombre le dimos nosotros? Momento dipolar. Entonces, esa integral viene el momento dipolar. De allí, y este segundo término se convierte en K por E, K sub E por E. Hay una cosa interesante con este otro término. Este término tiene una forma parecida al del dipolo. Ustedes se acuerdan cuando nosotros teníamos el de Bron, este término es parecido al del dipolo. Este otro tiene una complicación adicional, porque aparecen estos productos. Este término, nosotros en este curso no lo vamos a tratar, se llama término cuadripolar. No es difícil de tratar, ojo, pero si sabemos mucho de sumatoria, entonces no es difícil. Vamos a ponerle a ese término el término cuadripolo. Entonces, como si toda la carga hubiese estado concentrada ¿en dónde? En el origen. Como si agarrásemos toda la carga y la ponemos en el origen. Es como el potencial de una carga puntual, porque ahora R sería la distancia que existiría entre esa carga y el punto de observación. Este otro término también lo vimos nosotros. ¿Se acuerdan cuando vimos el dipolo? Vimos el potencial debido al dipolo. ¿Cuál era la fórmula del potencial debido al dipolo? Díganmelo ustedes. Vamos a llamar término bipolar. Se comporta como un dipolo. Es decir, como si hubiésemos calculado el movimiento dipolar de todo esto y lo colocásemos aquí. Y calculamos posteriormente el potencial de ese dipolo en un punto elevado. En otro término, el término siguiente es el término cuadripolar, que no lo vamos a tratar. Esto se llama expansión multipolar. Una formulita que nos va a permitir entonces conseguir
¿Cuál es el potencial que esta configuración de carga produce en un punto alejado? Cuidado, importante aquí, el origen debe estar cercano. ¿Qué significa el origen cercano? Muchas veces es que nosotros vamos a tener que utilizar otro sistema de referencia, no el sistema de referencia original, sino otro. ¿Cómo se calcula el origen cercano? Bueno, el origen cercano muchas veces se calcula promediando las posiciones del sistema. Es decir, vamos a hacer que hubiese tenido, por ejemplo, un sistema coordenado por acá, así, X, Y, Z. Y en ese sistema coordenado tengo esta agrupación de carga. Puedo ahora promediar las posiciones de esa agrupación de carga. ¿Cómo calculamos el promedio? Sumamos los vectores y lo dividimos entre el número de términos que tenga. En el caso de distribuciones continuas, si la distribución es lineal, lo divido entre la longitud total. Si la distribución es superficial, lo divido entre el área total. Sumo todas las posiciones, la divido entre el área total. De los productos de cargas por posiciones, o mejor dicho, de las distribuciones de las distintas cargas, como si hubiésemos tratado esto como si estamos calculando el centro de masa. Entonces, noten que muchas veces es fácil de calcular. Cuando tenemos distribuciones puntuales es muy sencillo. Para distribuciones puntuales, ¿qué hacemos? Sumamos las posiciones y las dividimos entre el número de cargas. Entonces, si hacemos eso, podemos llegar a algunas aproximaciones. Vamos a resolver un problema de distribuciones de este tipo. Vamos a tratar de calcular el potencial que estas dos carguitas producen en este punto. Pero vamos a calcular ese potencial sin hacer aproximaciones. Y después lo vamos a hacer mediante las aproximaciones. Entonces, el problema es determinar cuál es el potencial en este punto, pero sin ninguna aproximación. ¿Cuál sería el potencial? El potencial exacto es K por Q entre el módulo de R menos R'. En este caso, tengo que hacerlo dos veces. Vamos con la primera. Caso E. Construir es, voy a llamar el curso 0, voy a llamar carga 1 y a la otra menos 0, carga 2. Voy a poner por curso 0. Dividido entre la distancia que separa a la carga 1 del punto de observación. Esa distancia es la raíz cuadrada de A cuadrado más 5 A cuadrado. Ese sería el potencial que esta carga produce en el punto de observación. Calcular el potencial en el punto P. Pero por ahorita sin aproximación. Después lo vamos a hacer por la expansión multipolar. El de la carga 1 produce en el punto de observación. El de la carga 2 en el punto de observación sería el caso E por la carga que es menor. 2 por su 0. Y entre la distancia que hay entre esta carga y el punto de observación, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Es lo que estoy haciendo. Estoy sacando los factores comunes. Aquí me queda 1 entre la raíz de 26 menos 2 sobre la raíz de 25 más 4, 29. Entonces,
nos da esto. De corchejo. Entonces, vean, ese es el valor de nuestro potencial exacto. Este es el potencial exacto. No estoy haciendo ninguna aproximación. Ahora, vamos con el primer término de la expansión multipolar. Entonces, el primer término de la expansión multipolar. Que no se pinche. Esa primera parte que hicimos ahorita fue calcular el potencial. Exacto. Sin ningún tipo de aproximación. Y ahora vamos a hacerlo Lo vamos a hacer con la aproximación. con la aproximación. Sí. Entonces, por eso ahora voy a terminar por el primer término de la expresión multipolar. Profe, ¿ese es exacto por la demostración o también vamos a terminar? No, porque es exacto porque estoy usando la fórmula exacta del potencial. Este es el potencial de una carga puntual. Para determinar ¿cómo determinamos ese origen cercano? De la manera siguiente. Acuérdense que el origen cercano lo llamamos primo. Va a ser R1 más R2 dividido entre 2. Es decir, el promedio de la posición. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son R1 y R2? Las posiciones de la carga 1 y 2. ¿Cuál es la posición de la primera carga? La carga 1, la posición es menos A y menos A por su X. Y la posición de la carga 2 es 2A por su X. ¿Cuánto da esto? Todavía A por su X. Por lo tanto me queda un medio de A. ¿Qué significa eso? Que aquí, en medio de A por su X, tenemos el logaritmo primo. Ese origen es este que yo estoy colocando. Que es el origen cercano, que es el más cercano a la carga, que es el promedio de la posición. Ahora, vamos a determinar el vector que va de aquí para acá. ¿Cuál será ese vector? El vector que va de aquí para acá. Y si ahora juega el papel que antes tenía R. Este vector R respecto a prima. Pero el vector R lo estamos sacando de aquí. ¿Cuánto vale ahora el vector R? Díganme ustedes. Se ve de aquí para acá y luego subo. ¿Cuál es el vector R? Menos un medio de A por su X. Perfecto. Y más 5A plus Y. También se puede encontrar eso restando la posición de este punto con la posición de este otro. Si restamos posición final con la posición inicial, llegamos a eso mismo. Ahora, ya una vez que tengo eso, puedo calcular el módulo de este vector. Sería la raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más 5 al cuadrado de R, el módulo del vector. Podemos calcular entonces esta carga total para determinar el primer término de la expansión. ¿Cuánto vale la carga total? Sería la suma de las dos cargas. Sería Q 0, que es Q 1, y menos 2 Q 0, que es Q 2, es decir, menos Q 0. Ahora, si usamos el primer término de la expansión, que es esto que está acá, ¿cuánto vale? Por la carga total
total, cuando habla de la carga total, Menos casi cero. menos Q0. Y la distancia es la raíz de medio cuadrado más 5 cuadrados por A. Vamos a poner esto así. K sub E por Q0 sobre A, que multiplica aquí A menos 1 entre la raíz de medio al cuadrado más 5 al cuadrado. Ayúdenme muchachos, ¿cuánto va a estar? Aquí daba menos 0,17 y tanto. Aquí me está quedando menos 0,19. El otro término lo va a mejorar. Entonces, noten que esta sería la aproximación del primer término. Muchas veces se solicita el porcentaje de desviación. Me borraré esto aquí. Así, la diferencia entre el valor exacto menos el valor aproximado entre el valor exacto. O sea, ayúdenme muchachos. ¿Cuál es el valor exacto? El valor exacto era este. Como el caso E, su cero ya es factor común, me voy a preocupar solamente por el número. Se lo multiplico. Entonces, díganme ustedes cuál es el número. Menos 0,1 7,4. de la expansión nos quedó algo que dista del valor correcto en un 13,50 y tanto por ciento. A veces sí, yo voy a hablar de eso luego. Entonces, ahora, vamos a calcular el tercer término de la expansión. El tercer término de la expansión requiere que calculemos, pero el segundo término de la expansión requiere que calculemos el momento dipolar. Acuérdense que el momento dipolar es la multiplicación de cargas por posiciones, pero tenemos que tener cierto cuidado. Acuérdense lo que yo les dije en una clase previa. El momento dipolar depende del origen del sistema de respuesta. Por lo tanto, ¿quién va a ser ahora la posición de la carga 1? La posición de la carga 1 es un vector que da de aquí para acá. Vamos a llamar a ese vector R1'. ¿Cuánto vale R1'? Díganme ustedes. Es fácil. Vector que da de aquí para acá. Ajá. Menos 3 medios de A por U suelo. Ah, claro, está en. Eso también se puede calcular, igual que dije anteriormente, posición final menos posición inicial. Y el vector R2', vector que ya de aquí para acá, ¿Cuál? 2A. Sería 3 medios. 3 medios. De A, sube también. Nuevamente, posición final menos posición inicial. Ahora, el momento dipolar se calcula multiplicando cargas por posiciones y luego lo sumamos. Se vamos a calcular el vector P, el vector momento dipolar. Respecto a ese origen es la carga 1 por R1' más la carga 2 por R2'. La carga 1, ¿cuánto vale? 0. ¿Y R1' es cuánto? Menos 3 medios. Menos 3 metros de A. La carga 2, ¿cuánto vale? 3 medios. Ah, no, menos. Menos 2, 0. Pregúntame dónde. Y
la posición de la carga 12. De 3 medios de A. Aquí me va a quedar pulso 0 por A. Por su eje. Falta como objetivo. De 3 medios. Negativo. Y aquí me va a quedar menos 30. ¿Cuánto me queda de paréntesis? Tenemos el vector P. Acuérdense que también teníamos el vector R. El vector R, creo que lo borré, voy a volver a poner. El vector R era menos un medio de A más 5A plus Y. Vamos a hacer ahora estas operaciones. R punto P componente en el eje X del otro, más la componente en el eje Y del vector sobre la componente en el eje Y del otro, pero esto no tiene en el eje Y, por lo tanto me va a quedar un 0 por A por menos 9 medios que multiplica a un medio negativo. Esto me va a quedar 4, puso 0 por A por 9 cuartos. Ese es este término. Ya sabemos cuánto vale R y podemos calcular el segundo término de la expansión por el producto escalar que puso 0 por A por 9 cuartos. Dividido entre la distancia. Acuérdense la distancia que habíamos nosotros utilizado. Esa distancia que está aquí. La raíz cuadrada de 1 medio más 5 cuadrado. Siendo el producto escalar, un medio, pero me faltó otra la. Esto lo voy a poner así. Este es el segundo término de la expansión. ¿Y qué es lo que nos dice la relación? Que ahora tengo que sumar estos dos términos, el primero con el segundo. Pues, noten que el valor exacto era X. Y aquí tendríamos una nueva aproximación. Vamos a calcular ahora el porcentaje de desviación. Antes teníamos una desviación del 13%. Ahora tenemos una desviación de 3%. Nos estamos acercando. Si hubiésemos tomado el término del cuadripolo, nos hubiésemos acercado todavía más. Noten que en la medida que nosotros aumentemos los términos, la aproximación se hace cada vez mejor. Otra cualidad que tiene esto es que mientras más alejados estén los puntos, también es mejor. Aquí puse unos puntos que no estuviesen tan lejos para ver la desviación. Pero si pongo los puntos demasiado alejados, por ejemplo, el punto de observación lo pongo no en 5A, sino en 100A, prácticamente quedan los valores exactos. La energía es menos medio hasta el medio, yo la voy a poner hasta más medio. Y hay un punto de observación por ahí. Que causa una determinada distancia, con esa distancia la llamamos Y. Y se nos pide determinar en este punto el valor del campo eléctrico, pero con una aproximación. Entonces, vamos a tratar de calcular no el potencial, sino el vector campo. Entonces, uniforme.
Noten que hay una diferencia entre esto y lo que habíamos visto antes. Aquí tengo la barra uniforme. Esta es una densidad lineal. Lo otro eran cargas puntuales. Aquí antes tenemos una distribución discreta, que es una distribución continua. Y el problema es calcular el campo eléctrico de valor exacto. Y luego aproximándolo con los potenciales y los campos que nosotros tengamos aquí. Entonces, vamos primero. ¿Cuál es la carga total de esta agrupación? La barra es la densidad por la longitud. Este es el sistema con la referencia. No, pero abajo, o sea, abajo de la Y que... Esto es la X igual a N, X igual a menos. Son los extremos de la barra. La posición, las coordenadas de los puntos extremos. Yo aquí le voy a haber puesto X igual a N a este punto, y aquí a este punto le pongo X igual a menos N. Son las posiciones de los dos extremos. Entonces, bien. Cuando las densidades son uniformes, la carga es igual a la densidad por la longitud. Porque la densidad es uniforme. Esta es la carga total. Noten algo importante de esta carga. Esto es diferente de cero. Y cuando la carga es diferente de cero, hay que calcular el punto donde está el origen del sistema de referencia. El origen nuevo. Pero ven algo que es interesante. Esto está distribuido de manera simétrica con respecto al eje Y. ¿Dónde estará el origen nuevo? Ahí mismo, así que no hay ningún problema. Este otro es el origen que vamos a hacer nosotros. Entonces, podríamos calcular eso haciendo este cálculo. El campo eléctrico y el potencial en ese punto, pero tanto de manera exacta como de manera aproximada. Por distribución de carga, ¿no? Sí, este es por distribución de carga. La posición del promedio la tendríamos que calcular así. Posición de una carga por la carga por el valor de la carga, es decir, R igual a X con su X, un vector que va de aquí para acá. Ese es el vector que estoy utilizando. Allí hay una casita, pero esa carga es diferencial de carga. Lambda por dl. ¿Cuánto vale el dl en coordenadas cartesianas? El vector dl, díganme ustedes. X por su X. Entonces, los dos términos son 0, porque no hay cambio. Lo único que está cambiando ahí es la X. El dl es el módulo del vector dl, que sería el módulo de dx. Si integramos posteriormente el de esta manera de manera creciente, se puede quitar la barra de valoración. Si integro de más l hasta menos l, le pongo menos dx. Ahora, voy a integrar de manera creciente. El de q se convierte entonces en lambda sub 0 por dx. Lambda sub 0 es una constante. Hacer el cálculo de la manera siguiente: R del nuevo origen va a ser igual al promedio, que es la suma de todas las posiciones
X por U sub X. La vamos a sumar todas. Pero estas sumas las vamos a multiplicar por el diferencial de longitud, que es de X. Y la vamos a dividir entre la longitud total. ¿Cuál es la longitud total de ese lado? 2L. Esto lo hacemos entre menos L y L. ¿Cuánto da esta integral? 0. Porque la integral de esto es x cuadrado entre 2. Que valga y menos L es lo mismo. Entonces eso da el vector número. Y eso es lo que sabíamos. Este hoy, por ser simétrico, el nuevo origen coincide con el origen anterior. Entonces, ¿cuánto vale el vector R? El vector R sale del origen nuevo hacia el punto de observación. ¿Cuánto vale el vector R entonces? Sencillamente 10 por su Y. Ahora, ya tenemos todo para empezar a hacer nuestro trabajo. Vamos a calcular el vector P, que es la integral de las posiciones por el diferencial de carga, que es lambda por dx. Profesor, porque entonces el vector R es Y por su Y. Porque acuérdate que el vector Y sale del origen hacia el punto de observación. Va de aquí para arriba. O sea, pero el vector R entonces cambia. El vector R entonces cambia. Puede cambiar, aunque en este caso no cambió porque el nuevo origen nos quedó el mismo anterior. O sea, me refiero porque está escrito aquí, que ya está Y por Y. Sí, porque acuérdate que esta Y es del alambre. En cambio, esta otra Y es de la posición. La Y del alambre siempre es 0. En cambio, la Y del punto de observación es diferente de 0. Ahora, bien. Posición de la carga por el diferencial de carga. ¿De dónde a dónde varía esto? Desde menos L hasta L. Nuevamente, ¿cuánto da esto? 0. Entonces, ese momento nos está dando exactamente igual a 0. Ahora, ¿qué significa eso? Que el primer término de la expansión, entonces, nos da un buen valor, una buena aproximación. Mientras más grande hubiese sido el Y, mejor. Ahora, esto da 0, entonces el término dipolar nos va a dar 0, no hay contribución a él. Entonces vamos por el primer término del potencial exacto. ¿Quién me reprime en esta ecuación? Me reprime en esta ecuación es y la posición del punto de observación. ¿Y quién es R en esa ecuación? R en esa ecuación es la posición del diferencial de carga, que es X por dx. Cuidado. Esto es la distancia que hay del diferencial de carga al punto de observación. Por Pitágoras sería la d cuadrada de y cuadrado más x cuadrado. X
sobre y cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. Desde igual a menos l hasta x igual a. Que nosotros tendríamos ese. Vamos a ponerle valor numérico para que eso nos dé un valor. Vamos a suponer que L vale, por ejemplo, 0,5 metros y que Y es 2 metros. Dígame cuánto da este logaritmo. Especializar. Pero vean. El primer término de la expansión multipolar sería este. Sí, sí, para saber cuánto. Me está dando los valores numéricos. Para sacar los valores. Sí, hacer la L sobre Y es 0,5. 4, 0,5. No, perdón. Me perdí. 1 sobre 2. 0,49, es decir, cercano a 0,6. Pero, cuidado, muchachos, noten que si yo hubiese puesto un valor de L, pero un valor de Y más grande, este cociente hubiese sido más pequeño, pero con un valor de Y más grande, las L se hacen cada vez más despreciables. Y por lo tanto esto va a tender hacia algún valor. Si tomamos el límite cuando el Y es mucho más grande que L, nosotros podemos notar que en esta raíz se pudo haber simplificado algunas cosas y nos quedó un valor mucho más parecido al valor que nosotros hubiésemos conseguido por allí. Entonces, noten que todo depende de cuál es la diferencia entre Y y L. Supónganse que alguien viene y dice: yo quiero un potencial que se aproxime en un 2%. Y quiero ver cuándo es que se aproxima un 2%. Entonces, uno podría decir, bueno, vamos a ver cuál es la relación entre L y Y para que sea 2%. Entonces, sustituimos en la expresión valor exacto menos valor aproximado, donde me aparece L y Y, y puedo sustituir esos valores aquí para encontrar justamente esa ecuación. El problema es que después tendría que resolver la ecuación que me queda en L y Y para ver cuál es la relación entre ellos. A ver, si observamos, no ganaríamos nada sumándole el segundo término de la expansión. ¿Por qué? Sea cero porque el momento dipolar es cero, el segundo término de la expansión da cero porque implica el producto escalar en la posición y el momento dipolar. Ahora, si nos piden el campo eléctrico, podríamos calcular también el campo eléctrico de forma aproximada. ¿Cuál es el campo eléctrico exacto de esto? Vamos a calcularlo. Potencial. Pero, cuidado, si lo voy a calcular, tendría que calcularlo o bien sea con esta, que es una función de Y, o la expresión que tenía que era también una función de Y. Pero, vamos a calcular de manera de Y. Este es el campo exacto. L ya sabemos que vale de L. R' es la posición del punto de observación. R' es la posición del diferencial de carga.
Y R' es la posición del punto de observación. De R es de y el cuadrado más y cuadrado. A los medios, pero vamos a llevar aquí. Por lo tanto, a la 3 medios. Vamos a integrar entre el de Y este es el vector papel. Por la simetría, no hay componente en el eje X. Me va a preocupar solamente por la Y. Un problema simple. ¿Cuánto me queda con L entre Y por la raíz de L? Por la unidad. Está por la algo que tiene la unidad una sola vez. Ahora, ya tenemos el valor del campo exacto. Pero si concentramos toda la carga en este punto, también podemos calcular el campo. Toda la carga es este valor y el campo de una carga puntual entre el módulo de R menos R', al cubo por R menos R'. Pero R' en este caso es la posición de la carguita que está en el origen. Y esta R y es, por lo tanto, me carga su E por Y por su Y por la carga total dividido entre Y al cubo, que es el módulo de R. Es decir, a su vez por su total sobre Y al cuadrado. Entonces me queda a su vez. ¿Cuánto era el total? 2 lambda por E, lo tenemos por ahí, dividido entre Y al cuadrado. Vamos a poner eso así. 25. Vean. ¿Cuánto es esto? 0.24. 0.25. Son casi iguales. Por supuesto. No vamos a usar el segundo término de la expansión porque daría 0. Tendríamos que irnos al tercer término, que es el término clavícola, que dijimos que no lo vamos a usar. Que ya sabemos que esto también se puede usar para distribuciones de tipo lineal, distribuciones continuas. Noten que es interesante el hecho de que muchas veces hay problemas, por ejemplo en nuestra guía hay un problemita que dice determinar cuál es la relación entre Y y L para que se cumpla cierto criterio, pero el criterio lo ponen ustedes. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál sería? Una, según cada una de las personas que resuelve el problema. No una respuesta única. Entonces, aquí tendríamos cómo conseguir algo con este tipo de distribuciones. Vean, vamos ahora a cambiar de este tema a uno distinto. Nosotros en la clase pasada ya habíamos empezado a tratar los materiales dieléctricos. Vamos a continuar con los materiales dieléctricos, pero vamos a hacer una cosita primero. Vamos a hablar un poquitico de energía para después irnos de lleno a los materiales dieléctricos. Vamos a hablar de energía. Entonces, vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de energía de configuración.